vamos a trabajar durante este primer periodo, vamos a mirar qué tienen en común todos los seres vivos. Recordemos que llamamos seres vivos a todos aquellos organismos que realizan funciones vitales como nutrición, relación y reproducción, que además están conformados por unas pequeñas estructuras llamadas células y otro tipo de características que trabajamos en el grado tercero. Muy bien, a continuación vamos a ver un pequeño video sobre los seres vivos. Observa con atención. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula.
Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. Muy bien, como pudimos apreciar, recordamos los funcionamientos de las partes de la célula que algunos de ellos trabajamos en el grado tercero. Entonces viene la pregunta que veníamos planteando desde el principio. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos? Pues que están compuestos por células, y esas células son las unidades más pequeñas que componen a los organismos, desde los más diminutos como las bacterias hasta los más grandes como las ballenas. Además, hay una característica especial de las células, y es que son las unidades de origen, pues todas ellas de ellas provienen los demás seres vivos. De una bacteria nacen otras bacterias, o de la unión de una célula por ejemplo, de una vaca y de una célula de un toro se forma una célula que va a ser parte y se va a transformar y se van a formar otro ser vivo, igual a sus padres, como nos mencionaba en el video. Son unidades estructurales porque constituyen y dan forma a un organismo. Como podíamos ver, las células tienen unas estructuras especializadas. Por ejemplo, las plantas tienen una pared celular que no tienen los animales, y esa pared celular es la que le da esa rigidez a la planta, mientras que la célula animal o de los seres humanos no posee esta estructura. Las unidades son unidades funcionales, sí, porque gracias a eso pueden desarrollar todas esas funciones vitales de las que veníamos hablando desde el año pasado, que era nutrición, relación y reproducción. Toda célula, como nos lo explicaban en el video, tiene estas 4 estructuras que son la membrana, que es la que se encarga de rodear la célula, la separa del medio, y como nos decían, es la que se encarga de la nutrición porque es la puerta de entrada y salida de sustancias de desecho. El material genético, que en este caso se encuentra en el núcleo porque es una célula eucariota y es donde está el ADN, es decir, la herencia, es lo que hace que, como nos mencionaban, las células hijas sean similares a las células de sus progenitores. El citoplasma, que es la parte líquida que ocupa la mayor parte de la célula y es donde están las proteínas, azúcares, minerales que necesitan las células para poder realizar funciones, y allí se encuentran los organelos, que son las estructuras que cumplen funciones específicas y que vamos a estudiar con detenimiento más adelante. Tenemos células con diferentes características. Por ejemplo, acá tenemos un animal, en este caso un perro doméstico, y
vamos a ver que tiene unas características especiales en sus células. Por ejemplo, posee glóbulos blancos, que son los que se encargan de destruir todos esos mecanismos o microorganismos que pueden atacar el cuerpo. Es decir, son o actúan como defensa en el organismo, son como esa barrera que nos protege. No solamente en el caso del perro, también en los seres humanos, los glóbulos blancos son los encargados de defender nuestro organismo. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a través de la sangre. Y las células adiposas son las que almacenan grasa. Las células de la piel que protegen el cuerpo, células óseas que conforman los huesos, células del intestino delgado que son las que se encargan de absorber los nutrientes, células musculares que tienen la característica que se contraen o se relajan y permiten la locomoción, es decir, el movimiento, y las células sexuales que permiten la reproducción. Existen dos tipos de células, como veíamos en el video. Tenemos las procariotas, que son pequeñas y no presentan membrana celular, y su material genético se encuentra por todo el citoplasma. Las bacterias y protozoos son organismos procariotas. Las células eucariotas presentan un núcleo bien definido que está rodeado por membranas y las rodean estructuras especializadas denominadas organelos. Las plantas, animales y seres humanos son organismos eucariotas. Muy bien, en este caso tenemos una célula animal. Las células animales poseen unas estructuras especializadas. Vamos a mirar cada una de ellas. Este tipo de estructuras también de pronto las podemos encontrar algunas en las células vegetales y cumplen funciones especializadas. Entonces, como podemos ver, tiene mitocondria, retículo endoplasmático, lisosoma, citoesqueleto, ribosoma, membrana plasmática, centriolos, aparato de Golgi, citoplasma, vacuolas, nucleolos y membrana celular. En la célula vegetal también vamos a encontrar este tipo de organelos, y tienen unas funciones especiales, tanto en la animal como en la vegetal cumplen funciones específicas. Por eso los seres humanos, por ejemplo, tenemos muchísimas células que cumplen funciones especiales y son eucariotas. Las plantas también poseen la mayor cantidad de organelos similares a los de los animales, aunque tienen 2 o 3 estructuras que nos hacen diferentes. Por ejemplo, las semejanzas se dan en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una funcionalidad específica y es que es el encargado de almacenar y expulsar sustancias que se generan en la célula. Tenemos el núcleo, que es como el jefe, ¿cierto? Es el que controla todas las actividades de la célula y es el que contiene el ADN o el material genético. Tenemos la mitocondria, que es la encargada de la respiración celular y de obtener la energía. Tenemos los ribosomas, que tienen una forma esférica y que son los encargados de producir las proteínas. Tenemos el citoplasma, que es una sustancia líquida gelatinosa que contiene los organelos. Tenemos una membrana plásmica o membrana celular que, como decíamos anteriormente, es la encargada de comunicar la célula con el exterior de ella y del transporte de sustancias, tanto de las que ingresan en la nutrición o las que se expulsan en la excreción. Tenemos la pared celular, que es exclusiva de las plantas y es la encargada de darle la rigidez. Tenemos vacuolas, que en las plantas son de mayor tamaño y en los animales son un poco más pequeñas. Su función es la de almacenar agua y otras sustancias y ayudan a la digestión celular. El nucleolo es donde podemos encontrar el ADN. El cloroplasto es el organelo exclusivo de las plantas, es el que se encarga de la fotosíntesis y por eso le da el color verde que es característico de las plantas. Entonces,
Todos estos organelos cumplen una función especial en todas las células eucariotas. Entonces vemos que las células animales y vegetales son similares o tienen semejanzas porque son la unidad de origen estructural y funcional de los seres vivos. Poseen membrana celular, citoplasma, mitocondria, ribosomas, complejo o aparato de Golgi, retículo endoplasmático, lisosomas, ribosomas y vacuolas. Y se diferencian porque las animales, por ejemplo, no tienen pared celular, son más flexibles, las vacuolas son más pequeñas y se encuentran en menor cantidad y no tienen cloroplastos. Mientras que las vegetales sí tienen pared celular, lo que les da rigidez, tiene cloroplastos, que son el que le da el color verde a las plantas, y las vacuolas son más grandes y se encuentran en mayor cantidad en los animales, perdón. Tenemos que, como nos explicaban en el video, de acuerdo al número de células, los organismos se pueden clasificar en unicelulares cuando son compuestos por una sola célula, en el caso de las bacterias, y esa sola célula se encarga de realizar todos los procesos, como en algunos protistas o bacterias. Tenemos los multicelulares, que se encuentran conformados por células que realizan las mismas funciones vitales. Un ejemplo de ellos son los hongos, el moho que crece sobre las frutas o el pan. Y tenemos los pluricelulares, que se encuentran conformados por varias células, las cuales presentan funciones y formas diferentes, como los animales, las plantas y el ser humano. El microscopio es el encargado o es un instrumento que nos facilita observar las células, porque como ustedes saben, esa célula, como es la unidad mínima, es muy pequeñita y no la podemos apreciar a simple vista, especialmente en los unicelulares. Entonces utilizamos este instrumento que nos permite observar objetos no perceptibles al ojo humano, y esto se logra mediante un sistema óptico compuesto por lentes que forman y amplifican la imagen del objeto que se está observando. Cuando nosotros queremos observar una célula de gran tamaño, podemos observar, por ejemplo, el huevo de una gallina. Eso es una célula, ¿cierto? Ese es como el ejemplo más fácil de percibir, porque las demás lo tenemos que hacer a través de este tipo de instrumentos. En el cuadernito vamos a desarrollar este tipo de taller. Entonces, luego de que ya han visto este video, entonces van a construir un mapa conceptual con la información que acabo de explicar. Yo acá les dejé un ejemplo o una guía que les sirve para que ustedes hagan su mapa conceptual en el cuadernito. Sin embargo, pues ustedes lo adaptan de acuerdo a las necesidades que vayan viendo. Sin embargo, vuelvo y les digo, yo les dejo este guía para que se les facilite el trabajo. En el segundo punto vamos a dibujar. Acá van a dibujar una célula procariota y le van a señalar los nombres que están acá en color rojito. En el tercer punto vamos a pegar las imágenes de célula animal y vegetal que con anticipación hemos buscado. La pueden dibujar o la pueden recortar y pegar como deseen, y le vamos a señalar los nombres. Luego, en el punto número 4 vamos a colocar las semejanzas y las diferencias que hay entre las células animales y las células vegetales, como lo exponíamos en el video, acá en el video. Luego viene el punto 5. En el punto 5 están los nombres de los orgánulos u organelos que hacen parte o que componen la estructura de la célula. Y al frente están las funciones que desempeña cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el numerito en el cuadrito que le corresponde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice las vacuolas. Entonces yo sé que las vacuolas son las bolsas que almacenan nutrientes en los vegetales y son de mayor tamaño. Entonces en el cuadrito que está acá le coloco el número 1. O si quiero también lo puedo colocar, coloco las vacuolas y al frente de una vez el concepto para que me rinda un poco más el trabajo. En el punto número 6
vamos a dibujar o a recortar y pegar imágenes de organismos unicelulares como las bacterias, multicelulares como los hongos, moho del pan o de las frutas, y pluricelulares como plantas, animales o ser humano. En el punto número 7 vas a poner a prueba tu creatividad y con la ayuda de tu familia va a hacer una pequeña maqueta de la célula. Luego, a través de un video sencillo, vas a explicar las funciones de cada uno de los organelos. Ese va a ser el trabajito que vamos a hacer en el cuadernito. Vamos a tener en cuenta estas recomendaciones y es realizar el trabajo con especial cuidado en la escritura, resolvemos las dudas con la profe a través del WhatsApp, realizamos los trabajos de 7 a 12, es decir, no es que me van a entregar a las 12, sino que de 7 a 12 con mucho gusto voy a estar al pendiente tratando de resolver las inquietudes, y el trabajo lo van a agregar a la plataforma en modo. ¿Por qué dice que la prueba es presentar el trabajo? Porque el video que ustedes me van a enviar va a ser como la evaluación de ese trabajo. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y colaboración. Y recuerden que tenemos que cuidar nuestros seres que nos rodean, porque ellos hacen parte de nuestro entorno y necesitamos de su beneficio, y debemos cuidarlos, quererlos, en especial los que tenemos en nuestros hogares.